Mann. Thomas Mann es un autor alemán, y esta es una novela corta. Algunos la consideran A la muerte en Venecia incluso un cuento. Por eso de lo que ya hemos hablado, de que la novela es una especie de un río central que de pronto tuviera muchas veredas, muchos ríos pequeños, donde fluir por diferentes espacios, pero que al final de cuentas tuvieron que ver con el río principal y que después incluso se le pueden unir. Hay algunas novelas que ya no regresan esos pequeños ríos, nos cuentan una historia y se queda ahí, no perdida, pero sí ahí dispersa, y luego regresamos al caudal principal. En La muerte en Venecia tenemos una sola, por eso podría funcionar incluso como un cuento. Sin embargo, yo creo que como tiene un asunto tan realista y tan íntimo en la cuestión del personaje, está considerada una novela corta. Bueno, vamos a hacer la lectura. Me acordé ahorita, quiero dedicar esta charla a la memoria de mi amigo Toño Bustamante. Dice La muerte en Venecia. Ya saben que nuestro nivel 1, el nivel textual, ya nos habla pues justo eso, de que va a haber algo, el evento de la muerte, en un lugar en específico, en Venecia. En esta especie de, no lo conozco a nivel personal, en esta especie de islote lleno de canales, donde justamente me parece que va a representar el agua de esa Venecia, dos cosas: el inconsciente del pueblo, de los seres humanos, y esta joya de la cultura humana. Es muy probable que otro lugar pudiera ser París, no sé si Nueva York sea tan culto, pero es como si dijéramos la muerte en uno de los lugares más cultos, más refinados, más hermosos, más sutiles, del buen vino, del buen comer, de la buena música, de la literatura. En ese lugar va a ocurrir esta muerte. Vamos a leer la página 1, que es el inicio de nuestra novela. Von Aschenbach, nombre oficial de Gustavo Aschenbach. Ya empezamos con información. Von quiere decir como un cargo, supongo como los ingleses lord, o como si aquí fuera señor. Es ya una reverencia. Él es Gustavo, pero ya le llaman en este momento Von. Von Aschenbach, nombre oficial de Gustavo Aschenbach, a partir de la celebración de su cincuentenario, no está determinando el personaje, 50 años, salió de su casa de la calle del Príncipe Regente, en Múnich, para dar un largo paseo solitario. Atención con ese paseo solitario, nivel 4 seguramente, una tarde primaveral del año 1900, puntos suspensivos para no determinarlo tan claramente. Es importante el asunto de una tarde primaveral porque primavera es la renovación de la vida en términos naturales. La primavera no se había mostrado agradable. Sobreexcitado por el difícil y esforzado trabajo de la mañana, que le exigía extrema preocupación, penetración y escrúpulo de su voluntad, el escritor no había podido detener, después de la comida, la vibración interna del impulso creador. No le bastó con sus horas de disciplina, sino que quería continuar. De aquel motus anime continuus, aquel motor de creación continua, en que consiste, según Cicerón, la raíz de la elocuencia. Tampoco había logrado conciliar el sueño reparador, que le iba siendo cada día más necesario, a medida que sus fuerzas se gastaban. Por eso, después del té, había salido con la esperanza de que el aire y el movimiento lo restaurasen, dándole fuerzas para trabajar luego con fruto. Un tipo disciplinado, un tipo con una visión, un tipo con un camino. Principado a mayo, y tras unas semanas de frío y humedad, había llegado un verano prematuro. El Englischer Garden tenía la claridad de un día de agosto, y a pesar de que los árboles apenas estaban vestidos de hojas. Las cercanías de la ciudad se inundaban de paseantes y carruajes, la vida en movimiento. En Eimsmester, donde había llegado por senderos cada vez más solitarios, se detuvo un instante. Atención con los senderos cada vez más solitarios. En este mundo, en este mundo tan vital y de tanto movimiento, él poco a poco se va apartando y apartando y apartando, porque va a entrar en una situación particular. Se detuvo en un instante para contemplar la animación popular de los merenderos, ante los cuales habían parado algunos coches. Desde allí, y cuando el sol comenzaba ya a ponerse, atención con la tarde, va cerrando el día, salió del parque atravesando los campos,
Después, sintiéndose cansado, nivel 4, como el cielo amenazase tormenta del lado de Ferenc, se quedó junto al cementerio del norte. Mucha atención con este dato. Esperando el tranvía que le llevaría de nuevo a la ciudad en línea recta. El tipo se separa de este caos de la ciudad, se aleja y va a parar al lado de un panteón. La vida representada en su movimiento y la muerte. Entre estos dos extremos se está manejando. En este momento salió de esa agitación para ir a estar a la paz de este cementerio. No había nadie, cosa extraña, ni en la parada del tranvía ni en sus alrededores, ni por la calle de Unger, en la cual los rieles solitarios se tendían hacia el Schwaling, ni por la carretera de Ferenc se veía venir coche ninguno. Detrás de las verjas de los marmolistas, ante los cuales las cruces, lápidas y monumentos expuestos a la venta formaban un segundo cementerio. No se movía nada. Agitación. Salió de su casa, donde estaba en su zona de confort. Agitación de la ciudad. Camina cada vez más solitario y se plantea ahora frente a un panteón y este muestrario de lo que significa la muerte. Ahí está en este momento y dice de manera muy importante, no se movía nada. Nivel 4 y empieza a generarse el nivel 7, empieza a generarse un camino espiritual. El bizantino pórtico del cementerio se erguía silencioso, erguía quiere decir se levantaba, brillando al resplandor del día expirante, mientras se levanta. Aquí es donde uno nota que Thomas Mann es maravilloso, porque esta puerta se levanta la muerte mientras la luz cae. Se hace este cambio. La puerta del cementerio toma un lugar principal y la noche va aplastando al día. Además de las cruces griegas y de los signos hieráticos pintados en colores claros, se veían en el pórtico inscripciones en letras doradas, ordenadas simétricamente que se referían a la otra vida, tales como entráis en la morada de Dios o que la luz eterna os ilumine. Assenbach se entretuvo durante algunos minutos leyendo las inscripciones y dejando que su mirada ideal se perdiese en el misticismo de que estaba penetrada, cuando de pronto, saliendo de su ensueño, se clavó un poco en la vida, la muerte, los signos de la muerte. Advirtió en el pórtico, este pórtico del panteón, entre las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera de piedra, a un hombre de aspecto nada vulgar que dio a sus pensamientos una dirección totalmente distinta. Algunos críticos hablan de que este hombre es la representación de la muerte, sería un nivel 7 maravilloso. Como si nuestro ángel de la guarda se encarnara y empezara a aparecerse de manera más cercana, porque nos va a empezar a encaminar. Viene nuestra ruta final y entonces lo podemos ver a esta especie de guardián. Es muy bonito. Había salido de adentro por la puerta de bronce. Fíjense cómo salió del panteón hacia la vida. No digamos que estaba muerto, sin duda, pero salió de esa quietud ahora al bullicio. El juego contrario. Assenbach del bullicio va a la calma y este personaje de la calma sale al bullicio de la vida. Es pregunta. ¿Había salido de adentro por la puerta de bronce o había subido por fuera sin que Assenbach lo notase? Sin dilucidar profundamente la cuestión, Assenbach se inclinaba, sin embargo, a lo primero. De mediana estatura, enjuto, lampiño y de nariz muy aplastada, aquel hombre pertenecía al tipo pelirrojo y su tez era lechosa y llena de pecas. Indudablemente no podía ser alemán y el amplio sombrero de fieltro de alas rectas que cubría su cabeza le daba un aspecto exótico de hombre de tierras remotas. Tiene mucha situación, uno con la muerte, pero la otra con un personaje completamente distinto a Assenbach, a Don Assenbach, a un señor de etiqueta, de moñito, seguramente de bastón, un caballero. De pronto en el panteón se enfrenta con un tipo bien arreglado, pero un tipo tropical, un tipo moreno, un tipo de salsa, un tipo movido. Van a empezar a hacer espejo. Nosotros ya sabemos con los niveles de lectura que van a empezar a hacer espejo. De aspecto exótico, de hombre de tierras remotas. Contribuían a darle ese aspecto la mochila sujeta a los hombros, un viajero, por unas correas, un cinturón de cuero amarillo, una capa de montaña pendiente de su brazo izquierdo y un bastón con punta de hierro sobre el cual apoyaba la cadera. Tenía la cabeza erguida y en su flaco cuello, saliendo de la camisa deportiva abierta, se destacaba la nuez fuerte y desnuda. Miraba a lo lejos con ojos inexpresivos. Atención con este dato.
Se empieza a parecer un asunto de la muerte a a la abuela de Aura. Bajo las cejas rojizas, entre las cuales había dos arrugas verticales enérgicas, que contrastaban singularmente con su nariz aplastada. Así quizá contribuyera a producir esta impresión de verlo colocado en alto. Su gesto tenía algo de dominador, atrevido y violento, como la muerte. Ya sea que se tratase de una deformación fisonómica permanente o que deslumbrado por el sol crepuscular hiciese muecas nerviosas. Sus labios parecían demasiado cortos y no llegaban a cerrarse sobre los dientes, que resaltaban blancos y largos, otra vez una especie de calavera, descubiertos hasta las encías. Asenbach pecaba de indiscreción al observar hacia el desconocido en forma un tanto distraída y al mismo tiempo inquisitiva, como un caballero que es, como un educado, no podía evitar estar volteando y volteando, como la mirada justo de Felipe Montero a Aura. En todo caso, de pronto, notó que le devolvía su mirada de un modo tan agresivo, cara a cara, tan abiertamente resuelto a llevar la cosa al último extremo. Aquí se parece a una obra muy contemporánea que se llama La soledad de los campos de algodón, donde dos personajes en la calle se enfrentan, están solitarios en una calle de París, cerca de París, y de pronto van caminando y se enfrentan y se miran cara a cara, y no les queda otra que detenerse y empezar a hablar. Tan abiertamente resuelto llevar la cosa al último extremo, tan desafiadoramente que Asenbach se apartó con una impresión penosa, comenzando a pasear a lo largo de las verjas, decidido a no volver a fijar su atención en aquel hombre. En efecto, minutos después lo había olvidado, pero bien porque el aspecto errante del desconocido hubiera impresionado su fantasía, o por obra de cualquier otra influencia física o espiritual, lo cierto es que de pronto advirtió una sorprendente ilusión en su alma, una especie de inquietud aventurera, una ansia juvenil hacia lo lejano, sentimientos tan vivos, tan nuevos o por lo menos tan remotos, que se detuvo con las manos en la espalda y la vista clavada en el suelo para examinar su estado de ánimo. La visión de este hombre de tierras lejanas lo paró. Yo creo que si es la muerte le está diciendo apresúrate a cerrar, y apresúrate a cerrar significa haz justamente lo que no has podido hacer o lo que no has querido hacer en esta vida de trabajo, de disciplina, de esfuerzo. Era sencillamente deseo de viajar, deseo tan violento como un verdadero ataque, tan intenso que llegaba a producirle visiones, una sacudida total en su vida, nivel 7 absolutamente. Su imaginación, que no se había tranquilizado desde las horas del trabajo, cristalizó en la evocación de un ejemplo de las maravillas y espantos de la tierra que quería abarcar en una sola imagen. Atención, porque la novela empieza a darnos pistas. Va a empezar a anhelar maravillas y espantos, los dos componentes de la vida, maravillas y espantos. Asenbach ha estado en una vida disciplinada, austera, voluntariosa, pero también hay otra vida del otro lado, tal vez la de este tipo, una vida, aquí le llamaríamos desmadrosa, alegre, desvelada, sin juicio, alocada. Las dos forman la vida. Veía claramente un paisaje, una comarca tropical, cenagosa, bajo un cielo ardiente, una tierra húmeda, vigorosa, monstruosa, una especie de selva primitiva con islas, pantanos y aguas cenagosas. Gigantescas palmeras se alzaban en medio de una vegetación lujuriante. Este es bellísimo, una vegetación lujuriante, es decir, que se reproduce una vegetación con lujuria, rodeadas de plantas enormes, hinchadas, que crecían en el complicado ramaje. Árboles extrañamente deformados hundían sus raíces hacia el suelo, entre aguas quietas de verdes reflejos, y cubiertas de flores flotantes, de una blancura de leche y grandes como bandejas. Recordemos que él es alemán. En Alemania la gente cuando hace un poquito de sol, cuando aquí diríamos, métete, porque empieza a estar nublado, los alemanes se ponen short y salen a festejar ese sol. Pájaros exóticos de largas zancas y picos deformes se erguían en estúpida inmovilidad mirando de lado, y por entre los troncos nudosos de la espesura de bambú brillaban los ojos de un tigre al acecho. Atención con esa imagen, nivel 7. Ese tigre es su monstruo, su parte salvaje, este caballero súper educado, incapaz de cuando se enfrenta al tipo este del panteón, decirle, ¿qué me ves, pendejo? No, un caballero perfumado, de zapato limpio, de pronto empieza a alucinar con este viaje y se ve caminando y al acecho atrás de él un tigre. Ese tigre es nuestra pasión. Voy a ir explicando esto, vamos a avanzar un poquito, pero es muy importante Su corazón comenzó a latir aceleradamente, movido de temor y de oscuras ansias. Fíjense nada más, un susto, pero unas ganas enormes de ir.
Sí, bueno, no sé, pues no conocemos la historia de Asenbach, pero se parece a la adolescencia de cuando me gustó la primera, no la primera chica de manita sudada, cuando me gustó la chica de curvas, cuando me gustó la chica de carnes, que yo que era un muchacho ya bastante bien educadito y serio, de pronto era, ay, cabezón, o sea, es un ser humano, hay que respetarla, pero me dan ganas de meterle las manos a esa tipa, esa dicotomía interior. Al cabo de un rato se pasó la mano por la frente y continuó su paseo por delante de las marmolerías. Bueno, maravilloso. Página 3, renglón 4, de arriba hacia abajo. Preocupado excesivamente por los problemas que le ofrecía su propio yo, su alma europea, ahí está lo que estoy diciendo, sobrecargada por el impulso creador y con escasa inclinación a dispersarse para sentir la atracción del complejo mundo interior. Un trabajo hacia afuera, hacia producir, hacia crear hacia afuera, pero adentro cero, un poco desértico. 2 renglones abajo. Además, desde que su vida había iniciado el descenso lento, desde que su temor de artista de no acabar su obra, de que llegase su última hora antes de que realizara lo suyo, sin haber producido cuanto en su interior fermentaba, desde que su preocupación creadora había dejado de ser preocupación caprichosa de un instante, su vida exterior se había limitado casi exclusivamente a deslizarse dentro de la hermosa ciudad en que fijara su residencia y escapar de vez en cuando hacia la recia casa de campo que hizo construir en la montaña. Atención, nivel 7, en el verdadero conocimiento. Ya lo anhelaba, pero puso su casa de campo y después no se fue a vivir al campo. Se iba a los fines de semana de manera burguesa, donde pasaba los veranos lluviosos. No enfrentaba la lluvia, no se empapaba. Siempre andaba con su paragüitas o en su casa de campo con chimenea, viendo llover de adentro hacia afuera con su copa de vino. No, hay que enlodarse en esa montaña, hay que mojarse, hay que el agua nos moje la ropa interior y nos cause frío. En efecto, aquel impulso oscuro que tan inesperada y tardíamente le acometía fue pronto dominado y reducido a justas proporciones por la razón y por el dominio de sí mismo, adquirido a fuerza de ejercicios. Esta pasión que sintió de vamos a viajar, de ver una chica guapísima en el camino y decirle, acércate, cabrón, no, ¿qué tal si tiene novio? Yo tengo cursos, yo soy coach, me conocen, entonces yo mejor me calmo o soy cristiano y mejor me tranquilizo. Entonces la razón poco a poco fue matando ese impulso de la vida. Hasta abajo en esa misma página, tercer renglón de abajo para arriba. Pero mientras la nación rendía acatamiento a esta maestría, él no estaba satisfecho por ello. Y era como si su obra le faltase el fervor de esa alegría ágil que como ninguna otra cualidad produce el encanto del público. Le temía al veraneo en el campo, página 4. Solo en la reducida casa, con la muchacha que le preparaba la comida y el criado que servía la mesa. Tenía miedo de las siluetas conocidas hasta la saciedad, de las cimas y las laderas de las montañas, que como todos los años serían testigos de su cansancio y su desasosiego. Necesitaba un cambio, nivel 4, una vida imprevista, una vida sin plan, días ociosos, aire lejano, sangre nueva. Así el verano sería fecundo y productivo. Le faltaba arriesgarse a este viejo burgués que tenía la vida realizada, hecha. En esa misma página, en el penúltimo párrafo, la combinación de ese espíritu de rectitud profesional con los ímpetus apasionados y oscuros provenientes de su ascendencia materna habían producido un artista, el artista singular que se llamaba Gustavo Asenbach. No lo subrayé, pero dice que incluso en las primarias ya leían sus obras de que era una vaca sagrada, le llamaríamos aquí. Vámonos a la página 7. Están 3 párrafos. En el tercero, que es muy largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo renglón al final dice, su famosa narración titulada Un miserable, él creó una obra que se llamaba Un miserable. Seguramente no trataba de él, pero ahorita en este momento, aún con su vida exitosa, sin esta vida apasionada, sin esta lluvia en la frente, sin haberse atrevido a ligarse a una prostituta, a bailar con la chica más guapa, entonces le hace sentido su obra que se llama Un miserable. Un miserable solo podía interpretarse como expresión de la repugnancia contra el indecoroso funcionamiento psíquico de la época, simbolizado en la figura de aquel semipícaro estúpido y morboso que busca su tragedia arrojando a su mujer en brazos de un adolescente, por impotencia, por vicio, por veleidad moral, y que cree tener el derecho a hacer cosas indignas o pretexto de profundidad de su pensamiento. Es decir, en una vida moralmente hecha,
este miserable que arroja a su mujer con un adolescente para que viva, para ver qué se siente, nos parece aberrante. Es monstruoso esa situación. Y sin embargo, esa parte es parte de la vida. Aquí la pregunta sería a ustedes, como pienso ahorita, porque es más fácil como los hombres, pero pienso en las chicas, en ustedes como mujeres con hijos, si un día no se les antoja ponerse tacones, unas medias maravillosas, una falda, una falda levantada, un buen escote, y salirse a ver qué chingados pasa. Ir quizá con las protecciones biológicas, pero salirse de pinches locas y meterse con quien quieran. Sé que se ha vuelto peligroso, pero entonces es muy probable que lo tengan, que lo sientan, pues, que digan, sí, tengo ganas de arrastrarme con ese pinche mesero, llevármelo al baño y hacerlo sudar al cabrón. Pero no, normalmente entonces regresamos, lo encuadramos, lo generamos como una cosa educada y eso adentro nos va a estar dando lata. La página 8, el tercer párrafo. Con el tiempo, las obras de Gustavo Aschenbach adquirieron cierto carácter oficial, lo que ya les decía, que se presentaron hasta en la escuela. Federico le dio el título de nobleza. Después de largos años de vida inquieta, después de haber intentado fijar aquí y allá su residencia, se estableció por fin en Múnich, donde llevaba una vida de burgués considerado y respetado. El matrimonio que contrajo en su juventud con una muchacha de familia de profesores no duró mucho tiempo, pues la esposa murió poco después, tras una breve dicha conyugal, es decir, más o menos la llevó bien porque es un tipo educado, entonces se puede convivir con él. Le había quedado una hija que estaba ya casada, no había tenido ningún hijo varón, es decir, estaba absolutamente solo con la vida hecha. Página 9. Tengo un subrayado ahí en un renglón que dice, sentía en su interior algo que lo impulsaba hacia lo desconocido. Después de una vida tan disciplinada, algo le dice, pórtate mal, cabrón, vive una borrachera, apasionate con algo. Abajo y marqué nivel 7. Entonces intentó emprender un viaje a Venecia. Era el barco, una vieja cáscara de nuez, sucia y sombría, como un barco que nos lleva a la muerte. También se parece mucho al barquito del soldadito de plomo. No se parece mucho, es idéntico al asunto del barquito del soldadito de plomo. Un barco pequeño, como una pequeña tumba, cuando él se decide por fin, él al fin de cuentas dice, ok, ¿a dónde voy? Ya no aguanto esta idea de salir, y entonces va a Venecia, que ya lo mencioné al principio de la charla. Abajo hay un subrayado que dice, un viaje bien elegido. El cuate que lo está llevando, este remero de la muerte, le dice, feliz viaje, caballero, exclamó haciendo una reverencia teatral. Lo anoté porque la vida, a partir de este viaje, le empieza a dar pequeñas señales, es decir, que es un viaje espiritual. No es un tipo normal de turista que le dice que tenga buen viaje, señor, no, sino es un tipo que le hace una reverencia y que le dice, feliz viaje, caballero, que parece que está enterado de lo que le va a pasar a Aschenbach. Es una especie de ángel de la muerte que le está diciendo feliz viaje al más allá. Hay como sorna, hay como burla que empieza a ser un asunto de espectáculo, un espectáculo teatral que la vida le regala. Viene la parte central de la obra. Todo este apasionamiento que Aschenbach va a vivir a Venecia, estuvo a punto de regresarse porque hacía mal tiempo, porque empezó a llover, no había sol. Estuvo a punto de regresarse porque lo trataron mal en un barco. Y Aschenbach es bastante neuras. Y sin embargo, logra quedarse por azares, se supone del destino nivel 7, permanece. Y una vez en la playa, le pasa esto que está en la página 10, en el tercer párrafo. Y le sacude la existencia. Había un muchacho con un traje de verano amarillo claro, de corte anticuado, una corbata púrpura y un panamá con el ala medianamente levantada. El panamá es un sombrero, que sobresalía de entre todos los demás por su voz chillona. Pero apenas Aschenbach lo hubo mirado con cierto detenimiento, se dio cuenta, no sin espanto, de que se trataba de un joven falsificado. Era un viejo, perdónenme, los voy a confundir. Va a ver su propio reflejo, este es nivel 7, él va a ver su propio reflejo en ese viaje. Era un viejo, sin duda alguna, como él. Sus ojos y su boca aparecían circundados de profundas arrugas. El carmín mate de sus mejillas era pintura. El caballero negro que asomaba por debajo del sombrero de paja, aprisionado por una cinta de colores, una peluca. El cuello aparecía decaído y ajado, el enhiesto bigote y la perilla, teñidos, la dentadura amarillenta que mostraba al reírse postiza y barata, y sus manos llenas de anillos eran manos de viejo. Es un reflejo de Aschenbach.
le está la vida diciendo, ¿de veras te vas a atrever? ¿Quieres andar de aventurero a los 50 años? Mira cómo te ves o cómo te podrías ver así de ridículo. Hoy le llamaríamos tal vez un chavorruco ridículo. Asenbach sintió cierto estremecimiento al contemplarlo en comunidad con los amigos. No sabían, no notaban que era viejo, que no le correspondía llevar aquel traje tan claro, no veían que no era uno de los suyos. Se habría dicho que por la fuerza de la costumbre lo toleraban sin enterarse de su incompatibilidad. Lo trataban como a un igual y le respondían sin repugnancia a las palmadas afectuosas que les daba en el hombro. ¿Cómo era posible? Asenbach se cubrió la frente con las manos y cerró los ojos, irritados a causa de haber dormido poco. Le parecía que todo aquello salía de lo normal, atención con eso, que comenzaba una transmutación quiere decir un cambio, una transmutación ilusoria en torno suyo. El mundo empieza a aparecer de otra manera, que el mundo adquiría un carácter singular, que podía quizá volver a su aspecto normal, cerrando un momento los ojos. Pero en aquel instante se sintió dominado por la sensación del vacío y alzando los ojos con una especie de espanto irracional, advirtió que el pesado y sombrío casco del barco estaba separándose de la orilla. Lentamente iba ensanchándose la estela de agua sucia entre el barco y el muelle, se iba metiendo a su inconsciente. A medida que la máquina arrancaba trabajosamente, ejecutando una maniobra lentísima, el vapor puso a proa a alta mar. Asenbach fue al lado del timón, donde el jorobado le había abierto una silla de playa. Allí lo saludó el capitán vestido de levita, pero de levita grasienta. Es decir, toda la etiqueta ya tiene un defecto, como él que es un caballero, es un bon, es un gentleman, pero la vejez nos pega. La vejez va a ser esa especie de mancha que va a ir deprimiéndonos. Hay un subrayado abajo. Al cabo de una hora empezó a llover. Y el mismo camino que leímos en El Soldadito de Plomo, esta purificación a partir del agua. Página 11, hasta arriba, el horizonte se había despejado enteramente. Bajo la cúpula del cielo se extendía en torno al barco del disco el inmenso mar, como su nivel 7, como su nivel inconsciente además. En el espacio vacío, sin solución de continuidad, faltaba también la medida del tiempo y flotábase en lo infinito. Está Asenbach fuera de su zona de confort, absolutamente, pero incluso a nivel espiritual, en medio de la nada. Otra vez se parece al Cementerio Marino de Paul Valéry. Tercer párrafo. Pero el cielo y el mar seguían turbios y grises, como el interior, como el alma de nuestro personaje. De cuando en cuando cayó una lluvia neblinosa. Vamos a quitarnos eso, vamos al de abajo. Ahondaba en su corazón ya maduro para ver si el destino le reservaba un nuevos entusiasmos y emociones, o quizá una tardía aventura sentimental. Empezaba a presentir que algo iba a pasar. Página 12, el penúltimo párrafo. ¿Quién no experimenta cierto estremecimiento? ¿Quién no tiene que luchar contra una secreta opresión al entrar por primera vez o tras larga ausencia en una góndola veneciana? Esta góndola veneciana culturalmente tiene el sentido del traslado de la muerte. Nosotros nos morimos, nos subimos a una góndola y nos van a llevar al otro lado del río, donde nos va a recibir la muerte. La extraña embarcación que ha llegado hasta nosotros invariable desde una época del romanticismo y de poema, negra, con una negrura que solo poseen los ataúdes, atención con eso, evoca aventuras silenciosas y arriesgadas, la noche sombría, el ataúd y el último viaje silencioso. Asenbach no lo sabe, pero la vida se lo está determinando. Y se ha notado que el amplio sillón barnizado de negro es el más blando, más cómodo, más agradable del mundo. Asenbach se dio cuenta de ello cuando se sentó a los pies del gondolero, junto a su equipaje reunido. Los remeros seguían riñendo rudamente en su dialecto incomprensible y con gestos amenazadores, pero el silencio peculiar de la ciudad parecía absorber blandamente sus voces, apaciguándolas y deshaciéndolas en el agua, el silencio mortal. En el puerto hacía calor, recibiendo el soplo tibio del siroco. Recostado sobre los blandos almohadones, el viajero cerró los ojos para gozar de la languidez tan dulce como desacostumbrada que empezaba a poseerlo. Atención, es el ambiente el que me empieza a poseer, es Venecia la que se va apoderando de mí. La travesía será corta, pensaba, ojalá durase siempre. Lentamente, con suave balanceo, iba sustrayéndose al ruido, a la algarabía de las voces. Lo mismo que hizo saliendo de su casa para ir al panteón, ahora lo está viviendo mientras se acerca a Venecia. Ok, sí, vamos a la página 13, el último párrafo. Dice, lo más importante sobre todo, lo más agradablemente delicioso, atención con este enunciado, era dejar que las cosas siguieran su curso. Toda la vida Asenbach hizo lo que era su voluntad, su disciplina, levantarse temprano,
escribir 20 cuartillas, hacer ejercicio, leer. Y hoy, por fin, define que la vida sea la que dirija su curso. Otra vez, esto es igualito al soldadito de plomo. Último renglón. La idea de haber caído en manos de un criminal cruzó vagamente por la imaginación de Asenbach sin que sus pensamientos se inquietasen en gesto defensivo, porque el gondolero era un patán. Era verdaderamente un patán, un tipo, como si nos estuviéramos en México con un taxista verdaderamente macuarro, espantoso, con navaja, un tipo horrible, y sin embargo Asenbach no siente miedo. Dice, está bien, ya estoy aquí, que la vida siga su curso. Hasta abajo, penúltimo párrafo de la 14. Es un mal hombre el gondolero, sin licencia, señor. Es el único gondolero que no tiene licencia. Los otros telefonearon aquí. Él vio que lo estaban aguardando y ha tenido que irse. Asenbach se encogió de hombros. El señor ha hecho el viaje gratis. ¿Ven? El viaje a la muerte, el viaje que está destinado para nosotros, no nos va a costar. Va a aparecer de la nada. Dijo el viejo tendiéndole el sombrero. Es decir, ni siquiera tuvo que pagar eso. Página 15. No, página 16. Ok, llega a la playa, se instala y dice lo que está viendo Asenbach. Se trataba de un grupo de muchachos reunidos alrededor de una mesilla de paja bajo la vigilancia de una maestra o señorita de compañía. 3 chicas de 15 a 17 años, quizá un muchacho de cabellos largos que parece tener unos 14. Asenbach advirtió con asombro que el muchacho tenía una cabeza perfecta, su rostro pálido y preciosamente austero, encuadrado de cabello color de miel, su nariz recta, su boca fina y una expresión de deliciosa serenidad divina. Atención con eso, nivel 7. Le recordaron los gustos griegos de la época más noble, como un clásico que es él. Y siendo su forma de clásica perfección, había en él un encanto personal tan extraordinario que el observador podía aceptar la imposibilidad de hallar nada más acabado. Empieza a sacudirse con la belleza de este muchacho. Hay algunos críticos relativamente, a ver si no digo una tontería, baratos, que se van por la homosexualidad, incluso la homosexualidad de Thomas Mann. No importa, está viendo un ángel este tipo y está reconociendo la belleza. Recordemos que es artista. Nosotros estamos con ese complejo de que cuando nos llama la atención un hombre, luego nos vamos al asunto de la jotería. Pero Asenbach está viendo la perfección y en el nivel 7 se está viendo él cuando era adolescente. Él, esa belleza del chico era la de él mismo. Alguna vez, no sé si anda por aquí, de manera accidental, abrí la puerta de mi hijo mayor mientras él terminaba de bañarse y me tocó verlo desnudo a los 15, 16 años, así flaquillo, ya de la estatura que tiene. Y fue una impresión maravillosa, me pareció maravilloso. Dije, qué cuerpo tan bello tiene este cabrón. Y era mi propio hijo. Es, pues sí, admirar lo perfecto, admirar la belleza. Ok, eso empieza a ver Asenbach. Y siendo, ya está. Ok, regreso un poco. Y siendo su forma clásica perfección, había en él un encanto personal tan extraordinario que el observador podía aceptar la imposibilidad de hallar nada más acabado. Lo que inmediatamente saltaba a la vista era el contraste entre el aspecto educacional a que obedecía el vestido y el trato que daba a sus hermanas. Es decir, este chavito estaba muy bien arreglado, pero era un poco patán. Es esa combinación entre lo clásico y esta parte retorcida. El atavío de las 3 hermanas, la mayor de las cuales era ya una mujercita formada, no podía ser más sencillo y casto, hasta el extremo de que casi las afeaba. Un traje claustral, uniforme de color gris, bastante largo, mal cortado a propósito, con un cuello blanco, planchado como única nota clara, hacía que no fuera posible encontrar nada agradable en sus cuerpos. La belleza de las niñas clausurada. El cabello liso y pegado a la cabeza daba a los rostros una expresión monjil e insustancial. 2 renglones abajo. Se veía que la existencia del muchacho era presidida por la blandura y el trato delicado. Nadie se había atrevido a poner las tijeras en sus hermosos cabellos. Todavía nadie lo había tocado. Que caían en rizos abundantes sobre la frente, sobre las orejas y sobre la espalda. El traje de marinero inglés cuyas mangas abombaba se ajustaban hacia algo oprimiendo las muñecas. Ok. Le pesa brutalmente, lo sacude Asenbach la visión de este muchacho. Último párrafo de la página 17.
De pronto se encontró dominado por gran desasosiego e instantes después pensaba en marcharse. Estando en Venecia hace algunos años, tras unas alegres semanas primaverales, había tenido que soportar un tiempo tan malo como aquel. Le hizo tanto daño que se vio obligado a marcharse apresuradamente. No volvía a sentir, igual que entonces, la febril inquietud, la opresión de las sienes, el peso de los párpados. Cambiar otra vez de residencia sería molesto, pero si no cambiaba, el viento no podía permanecer allí. Por precaución no deshizo todo el equipaje. A las 9 se desayunó en la salita que se encontraba entre el vestíbulo y el comedor. Decidió quedarse. Ahí hay un subrayado. Esta vez estaba frente a Asenbach, quien volvió a ver con asombro y hasta con miedo la divina belleza del niño, que es la de él y también es la atracción de lo hermoso. Quiero tocar esa belleza. Muy bien, se dijo Asenbach con esa fina destreza profesional con que a veces los artistas disfrazan el encanto, el entusiasmo que les produce una obra de arte. Luego pensó, aunque no tuviera yo el mar y la playa, permanecería mientras tú no te fueras. Acaba de entrar en esta especie, vamos a llamar especie, de enamoramiento con el muchacho. El muchacho se llama Tadzio, o Tadzio. Página 19. Me quedaré, pensaba Asenbach. ¿Dónde podría estar mejor? Y con las manos dobladas sobre sus rodillas, dejaba que sus ojos se perdiesen en la monótona inmensidad del mar, entregado a lo que la vida le regala. Amaba el mar por razones profundas, por el ansia de reposo del artista que trabaja rudamente, que desea descansar de la variedad de figuras que se le presentan en el seno de lo simple e inmenso, por una tendencia perversa opuesta enteramente a las exigencias de su misión en el mundo. Abajito, quien se esfuerza por alcanzar lo excelso, nota el ansia por reposar en lo perfecto. ¿Y la nada no es acaso una forma de perfección? Claro. Más mientras cavilaba, perdido hacia lo infinito, la horizontal del mar se vio de pronto cortada por una figura humana y recogiéndose en lo concreto de su mirada sumida en lo indefinido, vio al muchacho, esta belleza que le aparece como de la nada, que viniendo de la izquierda pasaba ante él, marchaba descalzo, dispuesto a corretear por el agua, las esbeltas piernas aparecían desnudas hasta la rodilla, y caminaba lentamente pero con ligereza y aplomo, como si estuviese habituado a andar sin zapatos. Su mirada buscaba las casetas del lado izquierdo, pero apenas hubo advertido a la familia rusa que gozaba tranquilamente de las delicias del día, apareció sobre su rostro una tormenta de colérico desprecio. Es decir, cuando la belleza está frente a mí y no puede ser mía, me voy a encabronar radicalmente. Ay, el otro día hablábamos de esto, pues de si estas chicas hermosísimas de pronto se arreglan de manera maravillosa y sé que no son responsables ni culpables de esto que voy a decir, pero ¿qué pasa si generan esa belleza que sacude, que hay que ir a tocarla y que si no la toco me encabrono? Y tocarla es lo mínimo, porque podría ser que hay que ir por ella, que hay que ir a consumirla, que hay que ir a deglutirla. Su frente se oscureció, se contrajeron sus labios en una expresión de rabia y frunció de tal modo las cejas que sus ojos, centelleantes de algo oscuro y maligno, aparecieron hundidos. Para eso se le apareció Tadzio, para que este caballero reconociera que podía ser un patán. Si hay niños, tápenles las orejas, porque de pronto este hermosísimo caballero dijo, me quiero coger ese chamaco, quiero encuerarlo y pasarle la lengua por todos lados. No lo dijo en la novela, lo estoy diciendo yo para que generen esa idea, esa rabia de, o a lo mejor hay una película de Pedro Almodóvar donde el tipo, creo que se llama Átame, y creo que es con Banderas, secuestra a la chica y después solo la ve, la amarra y la ve. Y dice, te traje para verte, quiero verte, como nuestro corazón delator, donde los ojos se encuentran con el viejo. Es una mirada que no puedo quitar, es casi perversa. Entonces este caballero de pronto se encuentra sacudido así, pensando, le arrancaría la ropa a este pinche escuincle, me lo llevaría al mar y le chuparía todo. Pero ¿cómo si yo soy un caballero? ¿Cómo si mis textos se presentan en las primarias? Eso empezó a sacudirse interiormente. Poco después se encogió de hombros con un ademán de violento desprecio y volvió la espalda al enemigo. Por esa vez se pudo salvar. Página 20. Un sentimiento delicado en el que había un poco de respeto y un poco de vergüenza movió a Asenbach a volverse fingiendo no haber visto nada, pues su temperamento circunspecto repugnaba explotar. Ni aún consigo mismo, esa clase de explosiones pasionales como la que casualmente, comillas, había descubierto.
Se había regocijado y atemorizado al mismo tiempo y se sentía dichosamente conmovido. Al fanatismo infantil dirigido contra el cuadro más apreciable de vida, mostraba el poco valor de lo divino en las relaciones humanas, hacía que una visión de vida reposada y feliz despertase pasiones revueltas, prestando a la bella figura del adolescente una exaltación que hacía tomarle más en serio lo que sus años representaban. Además, el cuate empieza a pensar, si tuviera 3 años más que este güey, pero tengo 50 y él tiene 14. Con la cabeza vuelta de un del otro lado, Asenbach escuchaba la voz del muchacho, una voz clara, un poco débil, con la cual saludaba desde lejos a gritos a los compañeros que jugaban en la montaña de arena. Al oír la voz respondieron gritándole varias veces su nombre o en un diminutivo de su nombre. Asenbach atendía con cierta curiosidad sin poder atrapar más que 2 sílabas melódicas que sonaban como addio y con más frecuencia Jean, terminando en una N prolongada. El sonido era agradable, hasta el nombre del tipo me encanta. A Asenbach. Le halló adecuado para su eufonía al objeto que lo designaba. Lo repitió para sí y satisfecho volvió a sus cartas y papeles. Acuérdense que hay un elemento importante. Ahora para cuando se vuelvan a enamorar. Se dice por ahí que en el nivel 7 que cuando decimos el nombre de la persona que nos gusta ya valiste madre, ya caíste. Cuando estoy así, salí con fulano y de pronto te cachas diciendo Toñita, ya te jodiste. Ya estás ahí. Esto dijo él, porque repitió su dulce nombre para él mismo. Vámonos hasta el último subrayado. Sin duda lo querían, lo admiraban todos al muchacho, especialmente uno de ellos, polaco también robusto y fuerte, llamado algo así como Sashu. Con el cabello negro engomado parecía ser su más íntimo enemigo y vasallo sumiso. Cuando el trabajo de la montaña de arena estuvo terminado, se fueron todos abrazados playa adelante y el llamado Sashu besó al hermoso Adgio. Asenbach se sintió tentado de amenazarle con el dedo. Mas a ti, Cristóbulo, te aconsejo, pensó sonriendo, que te vayas un año a viajar, pues eso necesitas por lo menos si quieres curar. Y luego se comió con delicia unos fresones maduros que compró a uno de los vendedores ambulantes. Es decir, los celos que le provocó este amigo de Tadgio le dieron fuerza. Hacía calor a pesar de que el sol no lograba atravesar las nubes que cubrían el cielo. El espíritu se sentía invadido por una gran indolencia y los sentidos penetrados por el encanto infinito y adormecedor del mar. A un hombre de la seriedad de Asenbach le pareció en aquel momento una ocupación apropiada y suficiente a adivinar e investigar qué nombre podía ser el que sonaba algo así como Adgio. Bueno, y ahí descubrió que se llamaba Tadgio. Página 21. Ok, decide quedarse no obstante el mal tiempo, decide quedarse. Atención que para este momento de la novela, él empieza a ver que en Venecia empiezan a hacer limpieza con antisépticos, con cloro, empiezan a limpiar por todos lados, y él empieza a preguntar qué pasa, y todo el mundo le da el avión, hasta que alguien, no lo vamos a leer más adelante, le dice que se está acercando la peste del cólera que viene de la India, como aquel tigre que empieza a acechar a esta Europa educada, y entonces Asenbach encuentra que esta contaminación, esa cólera que va a invadir Venecia, también está en su propio interior, también está en él con este enamoramiento de este muchacho, hacia ese muchacho. Ok, avancemos. Página 24. Ahí está el subrayado, dice, aquello que más doloroso le resultaba, aquello que a veces le parecía absolutamente insoportable, era sin duda el pensamiento de que ya no volvería a Venecia, de que se despedía de ella por siempre, porque después de haber comprobado por segunda vez que la ciudad era nociva para su salud, después de haberse visto obligado por segunda vez a abandonarla, de repente tendría que considerarla como una residencia prohibida, insoportable, insensato sería probar fortuna una vez más. Se quería ir, pero pasa el tren, pasan cosas, y el asunto es que regresa a la playa y se vuelve a encontrar a Tadgio. Página 28. Aquí está lo que yo les decía al final de cuentas. En el subrayado dice, su cabello rubio de miel se adhería en rizos húmedos a sus sienes y su cuello. El sol hacía brillar el vello de la parte superior de la espina dorsal. Destacábanse claramente bajo la delgada envoltura el fino dibujo de las costillas, la uniformidad del pecho. Sus omóplatos eran lisos como los de una estatua, sus rótulas brillaban y sus venas azulinas hacían que su cuerpo pareciese forjado de un fino material translúcido. Qué disciplina, qué exactitud de pensamiento expresaba aquel cuerpo tenso y de juvenil perfección. Pero la voluntad severa y pura que en un esfuerzo misterioso había logrado modelar aquella imagen divina, no era
la que el artista conocía a la perfección, no era la que él alentaba en él cuando lleno de contenida pasión libertaba de la masa del mármol, del lenguaje, la forma esbelta de su espíritu, que su espíritu había intuido y que representaba al hombre como imagen y espejo de la belleza espiritual, es decir, la materia al servicio del espíritu. Pero la materia, en este sentido, no se va a dejar. Imagen y espejo, nivel 7. Él no lo va a reconocer y me parece una fineza del autor para que nos la deje a nosotros reconocer que Tadzio es su representación en el nivel 7 del mismo. Imagen y espejo. Su mirada abarcó la noble figura que erguía el borde del mar intensamente azul y en un éxtasis de encanto creyó comprender, gracias a esa visión, la belleza misma, la forma hecha pensamiento de los dioses, la perfección única y pura que alienta el espíritu y de la que allí se ofrecía en adoración un reflejo y una imagen humana. La arrebatada inspiración había llegado y el artista, que empezaba ya a envejecer, no hizo más que acogerla sin temor y hasta con ansiedad. Aquí hay todo un cambio espiritual. Lo aceptó. Él de pronto dijo, ok, estoy arrobado, estoy atrapado y aquí me tiene, a riesgo de lo que sea, cedo. Fíjense que hay una cosa interesante que yo creo que para no desviar Thomas Mann este asunto de algo que, de un ser humano que nos sacuda de manera tan brutal, no le pone pareja, lo pone solo. ¿Qué pasaría si yo voy con mi pareja y conozco a una mujer o un hombre, un joven o una niña con esa belleza? Voy a ser capaz de compartirlo y ella será capaz de entenderlo. ¿Qué pasa si nuestra pareja de pronto se enamora de un güey perfecto, maravilloso, bellísimo, escultural y no puede evitarlo, lo trae interiormente? ¿Qué haríamos nosotros del otro lado? Página 29, el único subrayado que puse. La belleza es, pues, el camino del hombre sensible al espíritu. La belleza está para conectarnos con el espíritu. Ahora, dirán ustedes, en nuestra cultura de bien y mal, si querer tirarse a Tadzio es espiritual, sí, porque lo que quiere es el contacto más absoluto, la pertenencia más cercana. Página 32. Entre Aschenbach y Tadzio tenía que haber necesariamente cierta relación y conocimiento, de tal manera que el hombre maduro pudo observar gozosamente que su simpatía y su atención no dejaban de ser en cierta forma correspondidas. Esto es probable que sea un pequeño coqueteo. No fue claro, jamás le habla. Pero esta unión, esta relación, a mí me hace sentido que en el nivel 7, este viejo que empiezo a ser, anhela a ese joven hermoso de los 14 años que fui. Tratándolo personalmente, no sé si me estoy lavando el cerebro, pero a mí me parece que fui un adolescente que vivió lo que tenía que vivir. No anhelo nada de esa cosa anterior. Espero. Ok, abajo. Aschenbach esperaba cotidianamente la aparición de Tadzio. A veces fingía estar ocupado al divisarle y dejaba que pasase ante él, aparentemente inobservando, pero otras veces levantaba la vista y sus miradas se encontraban. Ambos permanecían en tal caso profundamente serios. En el digno rostro del hombre maduro nada indicaba la conmoción interior. O sea, él daba una imagen, pero por dentro estaba ardiendo. Pero en los ojos de Tadzio brillaba una curiosidad, una interrogación pensativa. Su paso vacilaba, bajaba la vista, volvía a alzarla graciosamente y cuando ya estaba lejos, algo en su actitud indicaba que solo la urbanidad le impedía volverse. Es decir, hicieron contacto y los dos dijeron, quitémonos la ropa y vamos a darnos un agarrón aquí brutal, pero no, está la civilización de por medio. Eso es bellísimo, pues. Quiero avanzar. Sí, en la 33 a la mitad del subrayado dice, de esta manera, cuando su mirada tropezó con la del muchacho, debieron de expresarse abiertamente en ella la alegría, la sorpresa, la admiración. En aquel instante fue cuando Tadzio le sonrió. Le sonrió expresiva, confiada y acogedoramente, con labios que se abrían lentamente a la alegría. Era la sonrisa de Narciso. Atención, acuérdense que Narciso es aquel tipo que se asoma al lago y se refleja su propia imagen. Se enamora tanto de su imagen que cuando la quiere atrapar se ahoga, se muere ahogado por su propia imagen. Claro que hace relación en nivel 7 que estos dos sean Narciso, la belleza del viejo, la belleza, la formación espiritual y moral del viejo y la belleza de este joven. Es muy probable que en el nivel 7 sean polos relativamente opuestos, pero que pertenecen al mismo. Esa belleza juvenil,
le hace falta esa espiritualidad, y esa espiritualidad no tenía que haber abandonado justo la honra de esa belleza juvenil. En aquel instante fue cuando Taddeo le sonrió, ya está. La sonrisa de Narciso al inclinarse sobre el agua, aquella sonrisa profunda, encantada, deleitable, que acompaña a los brazos que se tienden al reflejo de la propia belleza. La belleza de aquel me refleja a mí. Una sonrisa ligeramente contraída por el beso imposible de su sombra incitante. ¿Qué texto? Lo voy a volver a leer. Una belleza, una sonrisa ligeramente contraída por el beso imposible de su sombra incitante. Si hay por aquí todavía chavales, tírenla, porque esa seguro conquista. Señora o chavita o amiga, me encantaría darte ese beso imposible cuya sombra incitante me atormenta. La chava se va a quitar el bra, güey, te lo juro que sí. Sí tiene sentimientos. Si no ha leído, pues sí, cámara, puto. Curiosa y ligeramente atormentada, transformada y transformadora, los dos elementos. Lo que transforma se transforma. Si yo transformo, voy a hacer un juego de palabras, si yo me transformo, transformo. Cuando alguien se transforma para mí, me transforma y se transforma él. El buen Thomas Mann. Página 34. Ajá. Ok, lo que les digo de que empezó a haber señales de enfermedad Aschenbach en esta Venecia. Abajo, Venecia, las autoridades de Venecia ante el secreto inconfesable de la ciudad, como su propio secreto inconfesable. Lo voy a decir rápidamente, porque además lo abrí. Yo tenía unos vecinos y de pronto me di cuenta que la hija de mis vecinos de pronto me sacudió, ya era mi amiga, la chavita era amiga de mis hijos, cuidaba a Jorge, una niña encantadora, no en términos bellos, encantadora como persona, no en términos físicos. Y un día de pronto me di cuenta que no podía dejar de verla. Estaba echando unos tragos ahí con su papá y su mamá, y de pronto fue así obsesivo de verla. Entonces, bueno, ya se fueron a dormir. Yo fui al baño de esa casa y la puerta de estas chiquillas, eran unas hermanas, estaba abierta, y entonces me asomé para ver si la veía. Afortunadamente no la vi. Y me salí y me fui a mi casa. Mi mujer en ese tiempo se quedó así sorprendida. Me dijo, ¿qué te pasó? Entonces subí y le dije, ya en nuestro cuarto, le dije, es que no puedo dejar de ver a esta niña. Estoy sacudido profundamente, no sé qué me pasa. Empecé a llorar, me abrazó. Al otro día fuimos, conseguí una cita con un psicólogo y fue maravilloso porque me dijo, tranquilízate. Ya después de hablé, le expliqué todo el rollo y me dijo, ¿hace cuánto que no expresas tu ternura? Yo así, ¿what? ¿Hace cuánto que no te muestras tierno? Hace un chingo de tiempo, pues esa niña lo está representando. Entonces lo único que sucedió es que te dieron ganas de abrazarla, no sé si de besarla, de darle las gracias, porque de verdad no fue un asunto sexoso, pero eso lo representó y te sacudió. Entonces a trabajar tu ternura. Fue maravilloso. Entonces esta relación Aschenbach con este niño en realidad pasa por ahí. No por la ternura, porque estos sí quieren un entre fuertísimo físicamente. El asunto es no juzgarlo. Ayer leíamos antier con las conversaciones con Dios, que decía, el problema no está en que hagas cosas malas o buenas, sino que las tildes de malas. Este deseo no es malo. Si yo le pongo el carácter de malo, me voy a generar una neurosis. Ok, bueno, vamos a avanzar. Nuestro siguiente subrayado, viene toda la parte de cómo está Venecia, y en la página 40, Taddeo había desaparecido de la balustrada, pero el solitario se quedó un largo rato provocando la irritación de los camareros sentado a su mesa, ante lo que le quedaba de refresco de granadina. Estaba Aschenbach sentado en una terraza y llegaron unos cantantes que tenían canciones amorosas. Como el pobre Aschenbach ya estaba absolutamente neurotizado porque pensaba que lo que él traía se le notaba, las canciones amorosas pensó él que se las estaban dedicando, y eso lo puso muy tenso. Le pregunta al cantante principal qué sucede y él finge, pero le guiña un ojo así como diciéndole, te estoy mintiendo, mejor investiga. La ciudad empezaba a ponerse muy tensa y muy sucia, muy contaminada. Ok, página 41, subrayado en rojo. Hasta se hubiera dicho que la peste había recibido nuevo alimento, duplicado la tenacidad y fecundidad de sus bacilos. Los casos de curación eran raros. De 100 atacados, 80 morían del modo más horrible, pues el mal aparecía con extraordinaria violencia.
presentándose casi siempre en la más terrible de sus formas, la seca. El cuerpo no podía siquiera expulsar las grandes cantidades de agua que salían de los vasos sanguíneos. A las pocas horas, el enfermo moría ahogado por su propia sangre, convertida en una sustancia pastosa como pez, en medio de espantosas convulsiones y roncos lamentos. Un poco lo que le está pasando a este tipo cuando envejece, cuando está envejeciendo. Podía considerarse feliz aquel en quien, como sucedía a veces, el ataque después de un malestar ligero se le producía en la forma de un desmayo profundo del que ya nunca o rara vez despertaba. Es decir, empieza a acercarse la presencia de la muerte para nuestro personaje. Página 45. Su corazón palpitaba estremecido viendo aparecer entre sus ojos aquella renovada juventud. Aschenbach se mete en una peluquería y el peluquero lo nota enamorado y le dice, déjame darte una manita. No se vale estar tan enamorado y tener la edad que tienes. Y le dice el peluquero, cada uno tiene la edad que quiere. Aquí me recuerdo Octavio Paz, que alguna vez leí un poema absolutamente erótico y maravilloso de Paz. Me acuerdo que fue de las pocas veces que solté lágrimas del momento de estar leyendo, porque mi maestro me dijo que lo increíble que tenía aquel poema, además, porque era muy erótico, hacía unas cosas bellísimas con los senos de la mujer a la cual le despertó el poema. Me decía, lo maravilloso es que Paz escribió este poema a los 78 años. Parece ser que es un tremendo problema que el asunto erótico no se acaba. Envejecemos, pero el asunto erótico, el asunto por la belleza, el asunto sexual, no se va a agotar nunca, nos va a acompañar toda la vida, a menos que psicológicamente lo echemos a perder y las mujeres les empiecen a quitar, no sé qué les quitan, la matriz. ¿Sí, la matriz? No, ¿cómo se llama? Eso ya me entendieron. Y los hombres empezamos a cancelar nuestra sexualidad. No, ¿qué? No, ya silencio. No. Ok, abajo. Una tarde Aschenbach se había hundido en el laberinto de callejuelas de la ciudad enferma, como se había metido en él mismo. Su estado febril le hacía caminar desorientado, entre la belleza, entre la muerte, entre la ciudad. Las callejas, los canales, fuentes y plazuelas del laberinto, como el laberinto de su vida, se parecían demasiado unas a otras. Por eso procuraba no despistarse y se veía obligado a esconderse de un modo lamentable, oprimiéndose contra un muro, buscando protección tras algún transeúnte que le precedía. Perdida ya la conciencia del cansancio y agotamiento en que habían sumido a su espíritu y su cuerpo, su excitación sentimental y la perpetua ansiedad en que vivía. Es decir, niños, poco la moraleja, si tienen una pasión, venga, porque de viejos los va a sacudir, no nos vamos a salvar de esa. Allí se encontraba sentado el maestro, el artista famoso, el autor de Un Miserable, que en una forma clásica y pura renegara de toda bohemia y todo extravío, esta disciplina total. El que se alejó de lo irregular, condenando todo placer maldito. El que supo alzarse sobre tan elevado pedestal y superando su saber y su ironía, gozó de la confianza de las masas. Ahí estaba el escritor de gloria oficial, cuyo nombre había sido ennoblecido y cuyo estilo servía para formar a los niños en las escuelas. Entonces imagínense que a cuya literatura sirve para formar a los niños en las escuelas, lo encuentran con que les gusta un chavito de 3 años y lo hace sudar y lo pone loco. Sus párpados se habían cerrado. Solo de vez en cuando brillaba un momento burlón y avergonzado una mirada para ocultarse enseguida, y sus labios yertos, brillantes a fuerza de cosméticos, modulaban en palabras la extraña lógica del ensueño que su cerebro casi adormecido producía. ¿Se acuerdan del tipo que vio en el puerto que tenía un sombrero ya viejo, que estaba entre jóvenes, que estaba vestido de amarillo, que tanto le repugnó? Él está convertido ahorita en eso. Ayer o antier lo leíamos con las conversaciones en Dios. No juzgues, no determines lo que no quieres, porque vas a tener que conocerlo para dejarlo de juzgar. Esto en términos morales. Pero en ese viejo se convirtió Aschenbach. Pues ¿cómo habría de servir para educar a alguien aquel a quien alienta de un modo innato una tendencia natural e incorregible hacia el abismo? Cierto es que quisiéramos negarlo y adquirir una actitud de dignidad, pero como quiera que procedamos, ese abismo nos atrae, esa pasión, esa mirada, ese morbo. Incluso pienso en un accidente de tránsito cuando nos detenemos a ver. El subrayado de abajo. Algunos días después, Gustavo Aschenbach, que se sentía mal, salió del hotel por la mañana más tarde de lo acostumbrado.
tenía que luchar con vértigos, solo a medias corporales, acompañado de cierto terror violento, de cierto sentimiento de encontrarse sin salida y sin esperanza, y que no se ve claramente si se referían al mundo exterior o a su propia existencia. ¿Dónde está el asunto? ¿Afuera o adentro? Ahora que estoy trabajando en el coaching con algunos de ustedes, cuando se quejan de la familia y del marido, yo nada más hago así el dedito hacia acá y todo está pasando de manera interior. Página 47. Sí, vamos a terminar el último párrafo de la novela. Está entregado, pues. Ya también sabe que no le va a hablar. Está derrotado. Está sacudido por este encontronazo de una vida en color blanco y recta y esta brutal tentación del abismo. Por eso es que los gringos tienen muchos trabajos sobre eso, bien interesantes, que tienen vidas muy rectas y entonces están con las prostitutas. Hay una serie que se llama Billions, donde el tipo que es como el policía mayor de Nueva York es sadomasoquista. Entonces, más bien es masoco. Y entonces contrata unas prostitutas, su mujer hasta se entera y lo sabe, y se golpea y se viste de negro y le ponen unos varazos en las nalgas. Y solo así logra ajustar. Lo hace de manera de decir, lo lleva para allá para no pasarse de lanza con la gente a la que le aplica justicia. Porque él tiene ganas de que al que violó a los niños, matarlo, torturarlo. Pero no puede hacerlo porque la ley no lo permite. Entonces, eso lo fuga con esa situación. Pensaba en nuestra cultura, sobre todo lo pienso porque uno de manera solitaria lo puede fugar, pero con pareja, es decir, ¿qué va a hacer mi pareja si le salgo con el chistecito, comillas, por más que lo diga aquí, que me gusta una niña de 14 años y que me tiene vuelto loco? ¿Qué va a hacer ella? Vamos al psicólogo, dice, pues va, déjalo ir. Ahí hay preguntas para nosotros. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo en nuestras relaciones que empiezan a generarse de manera cerrada, sobre todo con la responsabilidad de los hijos o con el qué dirán, de pronto, cómo vamos a jugar? ¿Cómo vamos a sacudir eso? Anabel Ochoa, les he hablado de ella, en sus libros proponía en terapias y resoluciones para los matrimonios. Tenía una que me encantó, nunca la hice, donde pide que platiquen ¿cómo se llaman estas? Tu sueño erótico, tu sueño sexual, tu sueño que no se va a realizar, se lo platicas a tu pareja te platica el suyo y intentan vivirlo, intentan llevarlo a cabo. Entonces, estas parejas de pronto, ella se vestía relativamente como de fantasías, gracias, se vestía como de prostituta y él también, la chica le pedía que se comprara un traje, corbata, al perfume que le gustaba, y entonces fingían que se conocían y que se ligaban en un bar. Entonces, ella estaba en el bar, pedía una copa, el cuate le invitaba, hablaban, decían salud, se embriagaban un poco, se iban a un hotel, tenían relaciones, jugueteaban, y al otro día o el lunes llevaban a los niños, se organizaban. Me parece una salida más o menos sana en términos de esta fidelidad, porque no nos hagamos tontos. Esta situación interna va a estar todo el tiempo, entonces más vale saberla encauzar o no espantarnos cuando surja de esa manera, porque si no nos va a hacer daño. Ok, se acabó el comercial moral. Página 47. Ya de aquí no me detengo, bueno, voy a leerlo todo porque es el final de la obra. Deteniéndose al borde del agua, con la cabeza baja, empezó a dibujar en la arena húmeda con la punta del pie. Luego entró en el agua, que también es como entrar en este inconsciente, como entrar, es un juego bellísimo. Estos güeyes dan ganas de arrodillarse ante estos cabrones. Si la vida surgió del mar y surgió del agua, no es gratuito que el viejo esté viendo a Tadzio salir del mar. Es la creación verdadera. Es este caldo de cultivo del mar. De ahí está apareciendo la vida, de ahí está apareciendo el primer ser. Este primer ser de él, esta molécula de amor y molécula de admiración y de pasión. Luego entró en el agua que en su mayor profundidad no le llegaba ni a la rodilla. La atravesó dudando descuidadamente y dejó el banco de arena. Allí se detuvo un momento con el rostro vuelto hacia la anchura del mar.
Luego empezó a caminar lentamente por la larga y angosta lengua de tierra. Lengua de tierra. Hacia la izquierda, separado de la tierra por el agua, en el límite, lo hemos trabajado en el nivel 7, separado de los compañeros por un movimiento de altanería. Su figura se deslizaba, aislada y solitaria, con el cabello flotante, allá por el mar, a través del viento, hacia la neblina infinita. Y aquí también diría Pico de la Mirandola, la grandeza del hombre, porque esa belleza del mar apacible, ese cielo profundo, ese sol en el horizonte, de pronto cobra sentido cuando un ser humano lo habita, porque esa es la conciencia. No sabemos si es infinito, si el mar, si el sol se saben vistos y tienen conciencia de que son vistos, pero el ser humano, la grandeza del ser humano consiste en que le da conciencia a ese elemento. Si ese bosque, si ese mar, pensaba en un bosque, si ese mar no es visto y no tiene conciencia, no existe. Es cuando el hombre lo ve y cuando hay un triple juego, esa profundidad del mar frente a un ser humano que lo habita, que le da forma, que le da sentido, y otro que observa ese sentido. Es un juego muy bello. Otra vez se detuvo para contemplar el mar. De pronto, como si lo impulsara un recuerdo bruscamente, hizo girar el busto y miró hacia la orilla por encima del hombro. Este estadio. El contemplador estaba allí, el observador, que era nuestro Asenbach, sentado en el mismo sitio donde por primera vez la mirada de aquellos ojos de ensueño se había cruzado con la suya. El soldadito de plomo, el viaje espiritual, toda la aventura a Venecia, lo llevó al mismo lugar de donde partió. En la misma silla donde encontró a Tadzio, estaba justo ahí, se iba a cerrar ese ciclo. Es perfecto, es bellísimo. Su cabeza apoyada en el respaldo de la silla, seguía ansiosamente los movimientos del caminante. En un instante dado, se levantó para encontrar la mirada, pero cayó de bruces, de modo que sus ojos tenían que mirar de abajo arriba, se desmayó y ahora tuvo que ver hacia acá. Esa caída, como la del soldadito de plomo también, sin embargo, ahora le hace ver la humildad. Él que fue un gran artista, que fue un creador, que su ego lo llevó tan alto, que fue un caballero alemán, no es un güey no es un embajador de Guatemala, es un caballero alemán. A Thomas Mann, no sé si en este momento le habían dado ya el premio Nobel, de pronto humillado por la belleza, es decir, claro, tiene sentido. Es Picasso de rodillas agradeciéndole a la vida que lo hayan escogido a él para pintar lo que sea. Se me escapó, ahorita se los muestro. El Guernica. Es cualquier gran autor, Baryshnikov, hincado, dándole gracias a Dios porque le dio la gracia de bailar de esa manera. Ese es el punto del artista. Me voy a incluir de manera absolutamente humilde como artista porque daría vergüenza un poco compararse con estos vatos, pero es eso, es el poder de la vida que me escoge a mí para escribir a veces una sola frase que va a pasar, para hacer una obra de teatro, para hacer un movimiento dancístico, para hacer una pintura. Y entonces yo soy muy pequeño. El artista de pronto se vuelve pequeño ante la grandeza que implica el concepto general y total de la belleza. Entonces de ahí viene que se desmaye y que vea para arriba esa belleza brutal, sacudido. Pero cayó de bruces de modo que sus ojos tenían que mirar de abajo arriba, mientras su rostro tomaba la expresión cansada, dulcemente desfallecida de un adormecimiento profundo. No va a tener este nivel de artisticidad, pero se le parece mucho, por si quieren tener esa imagen, vean Belleza Americana, la película de Sam Mendes, donde cuando el personaje, que también es un viaje espiritual, por fin recupera la paz, se le aparece, creo que su hija, incluso se va a coger una chavita y el cuate dice no, porque la chavita le dice, es que la verdad es que soy virgen, doy la imagen de una pinche loca, pero no me he metido con nadie. Y entonces él decide zafarse. La chavita es bellísima.
el comercial de belleza americana es una niña acostada en pétalos de rosa, una rubicita preciosa, y entonces él se zafa, se le queda mirando hacia la niña y, ay, no se las platico, me la preguntan si les da mucha inquietud y les digo, pero queda con una sonrisa fascinante. Vean ese momento, vale la pena porque se parece mucho a esto. Bueno, también hay una película de Visconti que se llama La muerte en Venecia. A mí me parece que está mejor la novela, pero la película está muy bien hecha, es maravillosa también. Sin embargo, le parecía que desde lejos el pálido y amable mancebo le sonreía y le saludaba. Ay, es brutal, ay, cabrón. Es como si alguien de veras dijera, lo voy a decir pensando en una niña, como si yo le dijera a una niña, con tal de que te despidas de mí, sería capaz de morirme. Y que lo cumpliera, cabrón. Que el asunto fuera que la niña volteara tiernamente, coquetamente y me dijera, adiós, Marquito, y yo tener que cumplir con esa parte. Porque fue suyo. Aunque sea en el saludo, aunque sea en la visión, aunque sea, fíjense que fue suyo, no Taggio. Fue por fin suyo y aceptó toda la pasión que sentía. Se hizo uno. Este hombre disciplinado, este hombre trabajado, este hombre esforzado, se dejó llevar también sin tocarlo, que eso es muy, muy importante. Sin tocar, respetando su objeto del deseo, se entregó y dijo, llévame a donde me tengas que llevar. Pues te voy a llevar a morirte, cabrón. Y lo que vas a hacer va a ser un saludo de lejos de reconocimiento de la belleza. La belleza también voltea y te agradece y te dirá, gracias, gracias por reconocerme. Y ¡pum!, se muere. Pasaron unos minutos antes de que acudieran en su auxilio. Había caído a un lado de su silla. Le llevaron a su habitación y aquel mismo día, el mundo, respetuosamente estremecido, recibió la noticia de su muerte. ¡Wow! Por eso es, pues, la muerte en Venecia. Entonces, léanla, vale la pena, porque lo que yo subrayé, pues, lo más destacado, pero falta muchísimo, pues tiene cosas profundas sobre la belleza, sobre el arte, sobre la sexualidad, sobre la espiritualidad, sobre la vejez, sobre la juventud. Entonces, venga, pues es una gran novela.